Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy martes de anécdota. Volvemos nuevamente a esto y quiero compartirles a ustedes hoy una historia que me gustó mucho. Cuenta que un hombre estaba a punto de componerse la esposa y él empezó a sentir el temor y todo y empezó a pedirle a Dios que le hablara. Primero fue como un susurro y dijo: Dios, háblame. Y en ese momento cantó un pajarito. Pero era tanta su preocupación, tanto su nerviosismo, que ni siquiera le puso atención y menos pensar que era Dios. Se empezó a desesperar un poquito y ya gritó: Dios, háblame. Y en esos momentos se oyó una tormenta un poco lejana, pero el hombre tampoco le puso atención. Después de esto vino y le dijo: Dios, déjame verte. Y una estrella brilló con mayor intensidad. Pero el hombre nuevamente no le puso atención a todo esto por estar pendiente del embarazo y del parto que ya se aproximaba. Indignado ante la no respuesta de Dios, vino el hombre y le dijo: Señor, déjame ver un milagro. El hombre en su desesperación hasta le había gritado a Dios que quería ver un milagro y en ese momento le dijeron que su hijo había nacido. Pero en lugar de agradecer ese milagro, él se preocupó por qué iba a pasar con este niño, cómo lo iba a mantener, cómo pagar el sanatorio y cómo iba a hacer varias de estas cosas. Entonces el hombre nuevamente gritó desesperadamente y le dijo: Dios, tócame, déjame sentirte. Y en ese momento una suave brisa lo acompañó. Pero el hombre nuevamente no se imaginó que era Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado en algún momento que hayas sentido la necesidad de una respuesta de Dios, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Pero a veces le pedimos a Dios que nos hable, le pedimos a Dios que queremos verlo, pero se nos olvida poner atención a nuestro alrededor. Se nos olvida que a veces un mensaje que nos llegó nos va a llenar y va a ser el mensaje que nos está mandando el Señor como respuesta a nuestra oración. Nuestras preocupaciones, el miedo que nosotros tenemos en estos momentos, el nerviosismo de qué va a pasar, cuántos casos van a haber hoy, cómo vamos a salir de esto. La inseguridad, sobre todo económica, para ver si nos alcanza, si no nos alcanza, o qué vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar. Tal vez todo esto no nos deja sentir la presencia de Dios. Tal vez esto no nos deja ni siquiera escuchar la voz y menos verlo en alguien que está a nuestro alrededor. Tal vez nosotros estamos preocupados por lo que no tenemos y dejamos de ver a nuestra familia que nos está rodeando. En muchos momentos acusamos a Dios de que no nos escucha, que no nos responde. Sin embargo, Dios siempre está con nosotros. Es importante que nosotros recordemos que hace unos días nos decían: la paz sea con ustedes. Sin embargo, en muchos momentos se pierde la paz. En el Evangelio del domingo escuchábamos que que Jesús nos repetía 3 veces: no teman, no tengan miedo. Y es algo bien curioso, bien interesante el sentido del número 3 en la Biblia. Fíjense que antiguamente se necesitaban 3 testigos para que pudiera ser una verdad rotunda. Para probar que algo era cierto, yo necesitaba presentar entonces 3 testigos por fuerza. Ante esos 3 testigos, entonces ya no había ninguna duda. Pero no solo eso, déjeme decir que otro sentido que usa la Biblia es para enfatizar y dejar claro un mensaje. Quiere decir que cuando Dios necesita dejar claro un mensaje, cuando Él quiere que nosotros le pongamos mucha atención, repite 3 veces algo. Y se repite en la Biblia y usted va a ver que constantemente se repiten 3 veces lo mismo. La Santísima Trinidad, 3 divinas personas, nos quieren dejar claro que Dios es un Dios trino. Y nosotros tenemos que entender ese punto. Si Dios nos dice:
No tengan miedo, nos está dando algo rotundamente importante para nuestra vida. No tengan miedo. El miedo produce en nosotros muchos problemas. El miedo nos trae la duda, el miedo nos elimina la fe, el miedo nos hace ver que todo lo malo es más grande que lo bueno que podamos tener. Uno de los profetas de la Biblia que me fascina muchísimo es el profeta Elías. El profeta Elías lo vamos a encontrar nosotros, el pasaje que les voy a leer a partir del libro primero de Reyes, capítulo 18. Hasta el 19, lea los 2 capítulos y de verdad usted va a entender perfectamente bien lo que yo le estoy diciendo. Por medio del profeta Elías, Dios hace 2 grandes milagros en estos pasajes que yo le digo. De la nada y para demostrar quién era el verdadero Dios, Elías pide a todos los profetas de Baal, que es el dios pagano, que ellos pidan a Dios Baal que encienda o que consuma la ofrenda que ellos dan. Sin embargo, en ningún momento derrama Baal fuego del cielo. Pero cuando Elías lo pide, inmediatamente el fuego se derrama y aunque él ha mojado la ofrenda, esta ofrenda se consume. Él, con ira por todo lo que habían hablado mal de Dios, dice que con sus siervos toma a los 450 profetas de Baal y a todos los degolla. Pero no solo eso, después de un tiempo que había parado la lluvia, ahora le dice a Dios que a través de este milagro vuelva a llover y Elías mira que llueve. Pero con esto hay algo grande. 2 grandes milagros, sin embargo, pasa algo. Fíjese aquí lo importante. Elías, cuando se siente que Jezabel le ha mandado un mensaje, y en el capítulo 19, versículo 2, dice que Jezabel, el mensaje que le mandó es: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Jezabel era la mujer que coordinaba a todos estos profetas y Elías tiene miedo. Y entonces empieza a huir para salvar su vida. Con ese miedo que él tiene, se le olvidó los milagros que había hecho, que a lo largo de su vida Elías provoca 7 milagros grandes y con esto viene y se desea la muerte. El miedo lo lleva a desearse la muerte y es más, le dice a Dios: basta. Señor, quítame la vida, no valgo más que mis padres. Escuche cómo era posible que con el valor y la fortaleza de Dios había hecho grandes milagros, pero ahora debido al miedo, entonces se siente impotente y se desea la vida. Dios le da 2 veces de comer pan y agua y lo manda a caminar y llega a una cueva y en esa cueva Elías le empieza a pedir a Dios, así como lo oímos en la anécdota, que quiere verlo, que quiere escucharlo, que nuevamente quiere sentir algo. Y hay un momento curioso. Pasan varias cosas y de último, Dios se manifiesta en una leve brisa. Así como terminó la anécdota, en una suave brisa. A veces en el silencio es donde Dios se manifiesta a nosotros. A veces en la soledad Dios se manifiesta a nosotros, pero no nos gusta. Y ahí, cuando Elías le pide a Dios que se manifieste, curiosamente e interesantemente, se mete a una cueva. Y allí en la cueva, Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Me llama mucho la atención y subrayo esta parte, porque Dios estaba con Elías. Si Dios no hubiera estado con Elías, le hubiera dicho: ¿qué estás haciendo allí metido? Al revés, Dios le dice: ¿qué estás haciendo aquí? En los momentos más difíciles, en los momentos de mayor prueba, Dios está a nuestro lado y siempre nos va a decir: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Si yo te dije no temas, si yo te dije adelante, si yo te dije ten fe, si yo te dije ten ánimo.
Después de esto, Elías entiende el mensaje y sabe que Dios nunca lo ha dejado. Elimina el miedo de su vida y Dios todavía lo manda a realizar dos grandes momentos. ¿Sí? Dios le manda a ungir al rey de Siria y lo manda a ungir al profeta Eliseo, otro gran profeta. Así que el mensaje de hoy, centrándolo, quiere decir: Dios siempre lo escucha, Dios siempre lo responde, aún en medio de la soledad. Pero lo importante es que no tengamos miedo, que tengamos ánimo y que abramos bien nuestros ojos y nuestros oídos, porque sólo así veremos a Dios y sólo así veremos la gloria y el poder de Dios manifestándose en nuestra vida. No teman, Dios está con ustedes. No se preocupen, Dios no nos ha abandonado. Que el Señor les bendiga, que retomen fuerzas nuevamente para salir adelante y que todo lo que ustedes pidan tengan la certeza que Dios se los va a dar.